Hay historias que duelen escuchar, pero hay historias que necesitan ser contadas. Hace unos meses en este podcast escuchamos el testimonio de Heidi Mejía, una mujer que habló con valentía sobre los abusos físicos y psicológicos que vivió durante su infancia. Ese episodio tocó miles de corazones. Muchas personas se sintieron identificadas, pero hoy no vamos a hablar solo del dolor. Vamos a hablar de algo aún más poderoso, la sanación. ¿Cómo una mujer que vivió tanto abuso puede reconstruirse? ¿Cómo se vuelve a confiar en Dios cuando quienes te hicieron daño también seguían a Dios? Hoy, Heidi Mejía vuelve a Nos dio pa' esto para continuar una segunda parte de esta historia. Así que prepárate porque esta conversación puede cambiar la manera en que usted puede ver el dolor, la fe y la sanación. Nos dio pa' esto un podcast con Elena Rodríguez. Aquí hablaremos de todo y compartimos Hola mi gente hermosa, yo soy Elena Rodríguez de su podcast Nos dio pa' esto y hoy estoy súper, ultra, mega agradecida porque estoy acompañada de una mujer la cual respeto y admiro muchísimo porque tiene una de las historias más increíbles que hemos podido ver aquí en Nos dio pa' esto y muchas personas me pidieron que volviera a traer a Heidi porque tuvieron mucha curiosidad del episodio anterior. Hubieron muchas cosas que no se abarcaron y bueno, aquí la tenemos de nuevo. Heidi, hola Heidi. Hola ¿Cómo Elena, estás? bien, gracias ¿Cómo a te Dios. sientes? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué Sí. bueno. Gracias a ti por aceptar nuevamente estar con nosotros aquí en Nos dio pa' esto. Tú sabes Claro. que esta es tu casa y siempre que tú quieras conversar aquí, pues las puertas están abiertas para ti. Gracias. ¿Viste el episodio Sí. anterior? ¿Viste toda la gente que tocaste? Sí. ¿Viste todos los corazones que se sintieron identificados con esa historia? Definitivamente. ¿Viste toda la gente que te defendió? Sí. ¿Viste toda la gente que Mucho se amor. molestó? Ujú. Sí. Que habían gente que se querían meter en las computadoras, en los celulares. Sí, definitivamente. Leí todos los comentarios. Me conmovió bastante. Pues ya tú sabes todo lo que provocaste. Claro. Provocaste muchos sentimientos, mucha controversia, muchos sentimientos se encontraron. Mucha gente no entiende cómo una persona puede tener un corazón tan bueno, tan noble, tan saludable, que pueda llegar a un nivel tan importante de perdonar lo imperdonable. Sí. Yo he estado nuevamente revisando tus libros, obviamente, y hay un libro en particular que es el que más a mí en lo personal me ha estado trabajando, porque yo me crié con mi abuela siempre me decía, yo perdono pero no olvido. Yo perdono, yo me creí con esa frase. Sí. Y a través de este libro pude aprender una gran diferencia en cuanto a esa frase, el poder del perdón, porque pienso que si una persona como tú pudo perdonar esa clase de cosas, pues, ¿qué nos queda a nosotros Claro. los simples mortales? Sí. Ahora, esa frase de perdono pero no olvido, yo estoy de acuerdo. No es algo que yo rechazo completamente. Y quizás para muchas personas me van a acabar, como tú sabes, cristianos, pero depende cómo tú lo apliques. Porque tú puedes perdonar sin olvidar, pero no guardar resentimiento, no desear el mal. Porque es necesario no olvidar. Porque ese recuerdo es el que siempre te mantiene, como te digo, como en alerta para evitar que la misma historia se repita. Es como lo que te mantiene poniendo esos límites saludables. Tú puedes perdonar, pero comenzar a poner límites saludables que van a evitar que vuelvas a ser marcado de la misma manera. Claro. Para esas personas que aún no han visto el episodio anterior, el que hicimos meses pasados, yo lo voy a dejar aquí en la descripción. Ustedes, señores, tienen que ver ese episodio para que conozcan la historia de Heidi Mejía. Pero pudieras tú decirle, pues no sé, a esa persona que aún no lo han visto, un breve resumen de quién eres tú. Claro. Básicamente eso, ¿quién eres tú? Bueno, pues mi nombre es Heidi. Soy madre de 5 niñas. Tuve una pequeña recientemente. 5 hembras. Tengo 3 hermanos varones y pues fui criada en el Evangelio. Tuve situaciones donde me alejé del Señor y por heridas, ¿verdad? Por el abuso sufrido en mi infancia, como hablamos en el episodio anterior. A muy temprana edad fui usuaria de las drogas, fui usuaria del alcohol. Llegué a comer en zafacones, llegué a robar para mantener el vicio de las
antes de los 15 años de edad, te estoy diciendo que era muy joven, tratando, buscando qué podía sanar esas heridas que habían sido causadas por el hombre. Y digo por el hombre porque fue más de una persona y, ¿verdad? Esas heridas me llevaron a mí a querer autodestruirme. Y el enemigo usó, ¿verdad?, esas herramientas, el alcohol, cortarme a mí misma, tratar de quitarme la vida muchas veces, para tratar de sanar, olvidar y que el dolor fuera menos. Sin embargo, ¿verdad?, nada de eso funcionó. Nada de eso, simplemente me seguía hundiendo. Pero es que definitivamente lo que tú viviste es sorprendente que aún hoy en día tú continúes viva. Sí. Porque muchas personas en ese transcurso se autodestruyen de una Claro. manera que ya no pueden Claro. contarla. Claro. Yo de eso estoy muy clara, de que ha sido el amor y la misericordia de Dios. Y hay un versículo de la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y yo le doy gracias a Dios porque algo que siempre Él ha guardado ha sido mi corazón. Cuando ha querido contaminarse, Dios siempre lo ha guardado de una manera para, como a través del perdón, no llenarme de esas raíces de amargura y resentimiento que te hace daño a ti misma. Eso es lo que nos autodestruye, la falta del perdón. Es como cadenas invisibles que tenemos que no nos permiten vivir, tú sabes, libremente, plenamente. Y no te digo que ha sido fácil y que yo no lloro y que no me duele y que no, nada de eso, pero entender en que a través de Dios podemos sobrepasar todas estas situaciones y que somos más que vencedores, que tú sabes. Claro. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿con qué propósito un ser humano noble y bondadoso como tú tiene que pasar por tantas cosas? O sea, ¿al final qué? Es una decisión del hombre. Acuérdate que cuando fuimos creados no había maldad. El pecado comenzó, ¿verdad?, a traer maldad. Y yo una vez sí le pregunté al Señor, ¿pero por qué tú lo permitiste? Y en ese momento recuerdo, fue como una película que viví. Y mientras estoy viendo esa película de cada abuso, yo simplemente podía ver cómo Dios me cuidaba de muchas cosas que pudieron haber sido peor. Y yo podía ver cómo fueron decisiones que el hombre tomó. Dios nos dio libre albedrío. Cada quien decide cómo quiere actuar, cómo quiere. ¿Pero qué puede ser peor de una niña ser abusada Un por embarazo de su su propio... papá. Wow. Puede ser peor. Haber muerto en el abuso. Haber quedado estéril por tantos abusos. Como tú dices, nunca haber podido sanar y vivir una vida a plenitud. No tener 5 hijas hermosas que tengo ahora. Yo creo que Dios ha sido bueno. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo. Y mucha gente pregunta, ¿cómo tú te puedes sonreír? ¿Cómo tú puedes? Ha sido Dios. Porque yo no soy la Heidi que era hace muchos años atrás. Inclusive recientemente mi hija fue al salón donde se hacen las uñas y yo estoy pasando un momento bien difícil en mi vida. Y lloro la noche cuando nadie me ve. Y estoy pasando un proceso donde Dios está formando algo en mí. Pero recuerdo que mi hija sale y me dice, wow, mami, con todo lo que tú estás pasando y tú no dejas de darnos lecciones a nosotras. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, todas esas mujeres en el salón, todas son chinas. Ella dice, estaban hablando de que cada vez que tú vas ahí, tú traes una luz, tú traes alegría, que tú tienes una vida perfecta. Y ellas decían que tú parece que no tienes problemas, que a ti todo te va bien. Y yo le digo, qué raro, ¿y por qué ellas dicen eso? Me dice, mami, ellas dicen que con solamente tú hablarles, interactuar con ellas, tú traes una armonía a este lugar. Y la nena me mira y me dice, es la paz y el amor de Dios que vive en ti. Yo espero que tú nunca olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y fue una lección para mí. Bueno, es que tú me dices, bueno, que tú no eres la misma mujer de hace un año, pero yo creo que ni siquiera la misma mujer de hace 3 meses. Amén, porque yo te veo amén. muy diferente de la última vez que hicimos el podcast. Amén. Tanto física como emocionalmente. Cuando te vi ahorita, dije, wow, pero Heidi, o sea, adelgazado. Tú me Sí. dices que no te pesa, pero te ves regia, te ves hermosa. Gracias, o sea, gracias. Tú me dijiste que estabas inflamada por lo de la bebé. Pero hasta tu pelo, tu rostro, te ves muy Yo creo que bella. proyectamos lo que llevamos por dentro. Yo creo mucho en eso. En que simplemente proyectamos. Y como te digo, en el proceso en que estoy viviendo, que aunque no voy a hablar de eso, en el proceso que estoy viviendo, sé que vino con la intención de destruirme y de acabar con la palabra que Dios ha depositado sobre mi vida desde niña. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que a los que creemos en Dios y los que lo amamos, todo obra para bien. ¿Qué tú llevas Y yo por lo dentro puedo ver. ahora mismo?
¿Qué llevo por dentro? ¿Qué llevas por dentro ahora mismo? ¿En qué sentido? ¿Qué siento? Ujú. Siento paz. ¿Qué llevas por dentro ahora mismo? Ahora mismo yo siento paz y agradecimiento. Aún en este proceso he aprendido a darle gracias a Dios por las pruebas y por la escasez. He aprendido. O sea, que todos los días aprendemos algo nuevo. ¿Cómo puede una mujer que está pasando por un proceso difícil a nivel emocional, familiar o físico, de salud, agradecer a Dios? Dios ha sido bueno y nada de lo que yo tengo me lo merezco. Porque déjame decirte que, por ejemplo, la mujer de Job, Sí. ¿verdad? ¿Tú recuerdas la historia de Job? Él estaba estudiando. A ella se le llevaron, ¿cuántos todo. hijos? Ella perdió todo. Sus 10 hijos. Todo, perdieron Se todo. le llevó todo. Ujú. Y la gente la juzga mucho porque ella llegó a un punto en que tenía tanta rabia y tanta dolor a Dios que hasta le dijo a Job, óyeme, Maldice a tu Dios. maldice a tu Dios. Y muérete. Y la gente la juzga mucho por eso, pero yo no puedo ni imaginar qué dolor tan grande puede sentir una madre cuando se le van los 10, cuando le arrebatan los 10 hijos y todo lo que ella sentía como familia. Entonces, como que en cierto Interesante. sentido no la juzgo porque digo, de repente yo hasta por uno dijera, y pido perdón Sí, por eso, pero sí. como una mujer como tú puede agradecer Creo que toma ante tiempo. tantas circunstancias. Yo creo que toma tiempo y creo que no soy mejor ni peor que nadie. Dios trata con las personas de maneras diferentes y en tiempos diferentes. Lo que quizá a mí me tomó 7 años, a otra persona le puede tomar 20 años. Yo he sido procesada en tantas áreas en mi vida que llegó un momento donde el enemigo me hizo creer a mí que yo nací para sufrir, para ser engañada, para ver mis hijos sufrir. Y fue una mentira del enemigo que le doy gracias a Dios que yo no le di cabida, porque este es nuestro campo de batalla. Inmediatamente yo comencé a contar las bendiciones y lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y te digo la verdad algo, Elena, yo no lo merezco, nada de lo que yo tengo. Por eso yo he aprendido a darle gracias a Dios, porque aún las hijas que tengo, no las merezco. Cuando ahí me decían, ojalá que tu hija salga igualita a ti, yo siempre decía no, Wow. que sean mejores que yo, porque yo entiendo que yo estoy llena de defectos. ¿Por qué me sorprende o me llama la atención que tú menciones la historia de Job? Porque Dios es tan lindo que Dios nos prepara para las situaciones que vamos a pasar y lo hace por amor. Y no es que Él quiere que suframos, no es que Él quiere que pasemos dolor, es que simplemente vuelvo y digo, el ser humano tomamos decisiones. Y esas decisiones lamentablemente siempre afectan a otros. Y no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. Recientemente a mí una persona me había dicho, tú eres Job en el trabajo. Y yo pensé como que se equivocó porque me lo dije en inglés. Luego ella me agarra la mano y me dice, mujer fuerte y valiente. Y me dice, yo siento a Dios mientras te hablo. Ella no sabe que yo soy cristiana, yo no sabía tampoco que ella era cristiana. Y ella me dice, ¿sabes por qué eres como Job? Porque aunque el enemigo ha querido robarte todo, tú no has negado tu fe. Y en ese momento yo todavía no estaba metida en el proceso que estoy ahora. Y yo no entendía la palabra. Wow. Y ahora en este proceso otra persona me recordó y me dijo, wow, tú eres como Job. Un momento de mi vida yo estuve a punto de perder una de mis hijas, que se muriera. Y en ese momento la voz de Dios me dijo, lee el libro de Job. Yo lo estudié completo. Yo lo estudié completo. Y te digo algo, Elena, todas mis hijas han sido procesadas en situaciones que yo he pensado que las voy a perder. Una cayó en silla de ruedas después de tener 7 años de una vida normal. Silla de ruedas. Oh, wow. Perdió la movilidad de aquí para abajo. De la Médicamente, nada. ella no iba a caminar. Dios me la levantó de una silla de ruedas. Una se me murió en los brazos en Puerto Rico. Dios me la devolvió con hidrocefalia en su cerebro. Sana, no hubo que operarla. Oh, wow. Una venía con un síndrome Down y posiblemente un vegetal. Me aconsejan que acaba con el embarazo. Yo decido tenerla como Dios me la manda. Y en ese proceso, cuando mi niña nace, se la llevan. Mi hija 100% normal, sin ningún defecto. Luego de ahí, mi otra hija, un posible cáncer. Wow. Que yo todas las mañanas me levantaba a hacerle así para ver si estaba respirando. Vomitaba todo lo que comía. Perdió peso como tú no te imaginas. Los mismos doctores decían, la mitad de su estómago se le murió, no le funcionaba. Y yo vi a Dios levantarla. Mi hija pequeña, desde las 2 semanas teniendo situaciones, pero fue una promesa que Dios me dio en la vida de ella. Y que yo he aprendido. A mí eso no me da miedo. Una vez me preguntaron, ¿y si tu hija muere, qué tú vas a hacer? Yo sigo glorificando a Dios. ¿Y qué tú piensas de la frase que dice que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros? Entonces, ¿tú entiendes que tú eres una de sus mejores guerreras? Porque Bueno. honestamente así yo no quiero ser. No, O y tú eres la créeme que yo dice, tampoco Señor, quiero". para este 2026, por favor, voy a salir corriendo para que le dé las peores batallas A lo otras que- personas. A otras personas. Creo que
lamentablemente, bajo el fuego somos formados, somos purificados. Todo lo bueno, la harina pasa un proceso, ¿verdad? Para poder llegar a ser la harina que alimenta a otros. Y es un proceso de trilleo fuerte. Sí, eso es verdad. El vino también pasa un proceso que a nadie le gustaría. Todo. Sí, pero, o sea, no hay un punto donde tú digas, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ok. Humanamente tú sí. no vas a decir, "Oh, ya aprendí". No, Ya humanamente, aprendí. definitivamente, humanamente no te voy a hablar mentira. Como yo le decía a mi papá ahorita, yo le decía, yo soy bien sincera con Dios. Y mucha gente me critica. Pero ya hay días que yo me arrodillo y le digo a Dios, no entiendo por qué me dices que me vas a abrir puertas y veo que se cierran. ¿Cómo No tú le, entiendo cómo tú por le qué hablas a Dios? ¿Cómo te estoy hablando a ti? Con respeto, porque sé quién es Él, pero no me escondo. Okay. No me escondo. No le Hay reclamas. momentos, no. Hay momentos que no tengo deseo ni fuerza de orar porque es tanta el dolor que simplemente me arrodillo y le digo, no sé qué decir. No tengo palabras porque si hablo yo, voy a ofender. Y simplemente le digo, examina mi corazón, sáname, límpiame. Y después que pasa el proceso de que yo lloro y dejo que Él trate con mi vida, entonces yo comienzo a hablar con Él. Y sí le he dicho muchas veces, esto no me parece justo. ¿Cómo comenzó tu 2026? Después de esa maravillosa entrevista que tuvimos en el 2025, ¿qué hay de diferente en ti ahora en el 2026? En el 2026, wow. Aunque no puedo entrar en muchos detalles, procesos que comencé pasando en diciembre, no pensé que mi año iba a terminar como terminó. Y en el momento que estaba viviendo las cosas que estaba viviendo, humanamente pensé que mi mundo se derrumbaba. Y sí le pregunté muchas cosas a Dios. ¿Qué pasó con esta promesa y con aquella promesa? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué va a pasar ahora? Y en el momento yo no te voy a negar que llegó el miedo, llegó el pánico, llegó la ansiedad, porque no soy perfecta. Eres humana. Soy humana. Pero así mismo como llegó, algo que yo he aprendido es a dejarlo todo en las manos de Dios. Y me recuerdo simplemente corriendo a mi lugar favorito, que es orar. Me tiré a orar. Mami, cuídame la nena que necesito meterme con Dios. Y me tiré a orar por 1 hora. Simplemente me desconecté de todo. Y no eran muchas las palabras que salían, Elena, eran lágrimas. Y te digo, eran lágrimas del corazón, era dolor. Pero en ese momento comencé a perdonar a esa persona que me estaba causando ese daño. Y simplemente le decía al Señor, restaura, liberta, perdona. No permitas que mi corazón se llene de malos sentimientos. Aunque duele, le decía al Dios, ¿qué quieres enseñarme? Pero yo conozco un Jesús, Heidi, que en un momento cogió un pique frente a la sinagoga, Claro. y desbarató mesa, Claro. y echó Y nos dice rayos y que está bien que te centellas. enojes, pero que no peques. Y Es dijo, de y humano. dijo sus 3 cosas. Es de dijo. humanos, pero con este proceso Y estoy aún aprendiendo a en callar. en el Calvario, al final, en sus últimos respiros, bueno, hubo un momento donde él incluso dijo, Señor, si se puede, Pásame esta copa. pásame esta copa. Y después ya cuando estaba en sus últimos momentos, dijo, ¿qué dijo? No recuerdo bien, pero también como que se le vio ese lado humano. Claro, claro. Sí, No ese dejamos de lado. ser humanos. Y el hecho de que somos cristianos y vivimos para Dios no significa que no vamos a sentir. No significa que la depresión no llega, que la ansiedad no llega. No significa que yo no voy a ir al médico y decir, mira, estoy pasando depresión. Necesito consejería, necesito ayuda. Humanamente necesitamos. O sea, estamos viviendo aquí en la tierra. Y aunque Claro. sabemos y entendemos que no pertenecemos aquí, tenemos, tú sabes, un lugar donde vamos a ir a tener una vida eterna. Mientras estamos aquí, tenemos que ocuparnos también de la carne y de lo terrenal, sin olvidarnos de que el poder viene de Dios. Algo que Dios me ministraba a mí, me decía, si tú compras, vamos a suponer, un aparato eléctrico, tú que bregas con cámara, y comienzan a pasar defectos, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú buscas, ¿verdad?, el manual del que lo hizo. Yo le doy una pata. yo soluciono todo. Le doy una Bueno, pata ahí. yo rápido busco el manual y comienzo a ver, ¿verdad? Y trato de arreglarlo. Si no puedo, yo contacto a la garantía. Y así mismo creo que debemos hacer nosotros los humanos, lo que yo he puesto en práctica. Y es que cuando veo que hay áreas en mi vida que están fallando, ¿quién fue que me creó? ¿Quién fue que me formó? Fue Dios. Yo voy a la palabra. Yo trato de buscar respuestas. ¿Y la iglesia? La iglesia tiene una parte que tiene que hacer, pero lamentablemente nosotros los seres humanos, y
quizás ya yo no le caigo bien a muchos, pero los seres humanos somos bien ñoños y queremos depender de... Tú no le caes muy bien a muchos, pero recuerdo que Jesucristo no le caía bien a miles. Sí. ¿Tú me entiendes? Claro. Inclusive no le caía tan bien a tanta gente que lo crucificaron. Claro. Le dieron muerte de cruz, la pregó en muerte. Entonces yo entiendo que nosotros no vinimos aquí a caerle bien a la gente. Correcto. Nosotros hay un propósito, para mí es un propósito divino, y disculpa que te interrumpa, un propósito divino para mí después de predicar el evangelio también es ser feliz. Sí. ¿Tú me entiendes? Hay un llamado, porque en la medida que tú eres feliz, tú puedes contribuir a la felicidad de todo lo que te rodea. Claro, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú no te cuidas y cuidas tu templo, otra cosa que nos dice es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero dice que tú te tienes que amar. Si yo no me amo, yo no puedo amar. Entonces sí tenemos que cuidar, pero el error del ser humano es que queremos depender demasiado de lo que es la iglesia. Y la iglesia no me refiero al cuerpo de Cristo, que en realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. Queremos depender mucho de un grupo. Y de ahí queremos que venga el socorro, la ayuda, el apoyo y la ñoñería de que a mí nadie me llama, que a mí nadie me busca, que a mí esto. Lo que yo he aprendido es que mi socorro viene de Jehová, de nadie más. De nadie más. Dios toca al hombre, porque te digo, en este proceso que he pasado, yo he visto la mano de Dios, Elena, y algo que ha cambiado en mí ha sido como yo estoy viendo el problema, como yo estoy viendo las voces contrarias, lo que se dice de mí, cómo yo estoy reaccionando a eso. Y algo que estoy aprendiendo es hacer silencio y esperar en Dios. Y no es fácil. A no defenderte. No tengo por qué contar mi lado de la historia. Oh, no, sí, Dios la conoce. Dios la conoce. Y y no estoy diciendo deja que hagan contigo lo que quieran, porque hay leyes. Tú sabes, hay tú eres muchas cosas. tú eres la que piensa que, ok, si te dan una galleta por un lado, pon la otra mejilla. Como te digo, hay leyes terrenales, ¿verdad? Mi reacción ante situaciones muchas veces es, yo voy a acudir a lo legal. No le estoy haciendo daño a nadie, pero hay límites saludables que son necesarios poner. Claro que Pero sí. de yo estar por ahí, de puerta en puerta, hablando y hablando y hablando y hablando, no. No te estoy diciendo a ti que voy a dejar que las cosas se salgan de control y yo no voy a tomar carta en el asunto, porque también tenemos que entender que hay cosas que conllevan un límite, pero un límite en orden, que agrade a Dios. Yo estar hablando y dañando el testimonio de una persona habla más mal de mí que lo que habla de la persona. No, eso sí es verdad. Pero tú sabes muy bien, por ejemplo, ese episodio que nosotros hicimos meses atrás, tú sabes que abrió una caja de Pandora. Tú leíste todos los comentarios y todo eso, porque en realidad el silenciar le da mucha ventaja al abusador. Claro, claro. Cuando nosotros, por lo menos nosotras como mujeres, nos quedamos calladas ante los abusos físicos, emocionales, que a veces hasta son muchísimo peor que los físicos, nos quedamos callados. Eso contribuye a que el abusador tome más fuerza, se ponga más regio, más empoderado, más empoderado y continúe. Y haya más víctimas. Y haya más. Yo creo que con el tiempo uno madura y uno aprende. Exacto. Y lo que quizás en mi niñez yo no podía hacer porque no sabía. No, obviamente. Al ser adulta y al crecer hay cosas que simplemente ya yo entiendo, si esto sucede, yo voy a acudir a lo legal. Claro. Tú sabes, ya no es algo de que vamos a taparlo abajo de la alfombra y dejar que siga sucediendo, no. Pero de nuevo, todo tiene que ser con un orden. Y la intención del corazón tiene mucho peso. Exacto. Lo estoy haciendo por la razón correcta, o lo estoy haciendo por el deseo de venganza. Hacerlo por la razón correcta creo que está muy bien. Pero la venganza divina es mucho más es más fuerte. Es más fuerte. Mucho más fuerte. Y el día del juicio. Yo entiendo también que la venganza personal te daña más a ti que al otro. Te daña más a ti. Te cansas. Te desgasta. No duermes, no comes. Yo me he sentado a esperar el karma de personas que me han hecho daño y ha sido desgastante porque ese karma nunca llega. No a tu tiempo, porque es que no es tu tiempo. No, y yo, ay, que no sé qué, que mira, que nada, que bajo lágrimas, mira lo que yo sufrí, mira. Y me he sentado y la que estoy sufriendo soy yo. Y quizás te crees tú que no ha llegado. Porque mucha gente vive de apariencia. Pero hay gente que viven de apariencia y no duermen tranquilos. Bueno, hay su conciencia está ahí que constantemente. Dice, el corazón de la uyama nada más lo conoce el cuchillo. Correcto. Yo antes me deslumbraba mirando las redes sociales, por ejemplo, de matrimonios. Sí. Tú sabes, cuando uno está en ese proceso, cuando uno está jamón, ¿verdad? Que uno dice, pero ven acá, ¿por qué aquello sí y yo no? ¿Por qué para allá sí? ¿Por qué aquella consigue y yo? Aquella es más peleona que yo y no consigue yo no. cómo viven. Y he visto que se me ha dado caso de parejas que por las redes sociales son
un amor. Y Y me después ha las tocado noticias, con... mató a fulana, sí. Y ahí es peligroso. Es muy peligroso, es muy peligroso. Wow, Heidi, yo estoy tan contenta de tenerte aquí. Gracias, yo Tú también. sabes que esto es algo que estábamos hace días como planeándolo. Tratando, sí. Y el otro día que te dio gripe, que diferentes cosas. Pero Sí, bueno, los sí. tiempos de Dios son perfectos. Amén, así es. Porque nos dio tiempo también para... Hay un libro, este libro, que yo lo releí. Porque, como te digo, tanta cosa que yo que no entiendo. Y Claro. fue una de las cosas que me impactó también en todos los comentarios de las personas del primer podcast, que escucharon el primer podcast. Señores, búsquenlo. Ay. Siempre me dicen, Elena, tú tienes que llamar a la gente a que se suscriban, comenten, compartan, pero bueno, ustedes lo hacen si les nace y le place. Yo siempre he Sí. pensado, y te lo dije de la primera vez, que con una sola persona que llegue este mensaje, para mí ya Amén. es suficiente. Y Claro. agradezco muchísimo a toda la gente que están compartiendo, comentando, suscribiéndose. Este canal está llegando a un punto donde yo misma me he sentido muy, muy sorprendida, pero yo sé que la gracia de Dios que está Amén, trabajando amén. tras bambalina en todo esto. Entonces, esto de el poder del perdón, Sí. el poder del perdón, háblame de este libro, porque hablamos de Más allá de mis heridas Sí. y todo, donde tú describes, señores, estos libros están disponibles en Amazon, también le Sí. vamos a dejar el link. Heidi se ha convertido en una gran conferencista. Ella, Dios ha depositado una gracia en su corazón, donde Amén. tiene una voz muy, muy, muy poderosa, porque esta mujer ha pasado de todo, señores. Si usted se queja por lo que usted ha pasado en su vida, cuando ustedes la conozcan a ella, van a aprender a agradecer. Sí. Como Dios tú, es bueno. como tú dices. Así que busquen esta historia, pero háblame del poder del perdón, que esa fue la parte que más nos faltó. Como una mujer que ha pasado por tantas cosas a nivel físico y a nivel emocional puede mantener esa aura, mantener esa energía, esa vibración tan hermosa, esa conexión con Dios, ese agradecimiento, ese poder orar por sanación a la otra persona, incluso hasta olvidándose de Claro. ti. ¿Cómo puede una mujer normal como yo y como nuestras televidentes y oyentes aplicar esto del perdón? No es fácil. No, si me siento aquí y digo, ay, eso es una decisión que tú tomas y se acabó y tú dices perdono. No, no es fácil. A mí me tomó años, muchos años poder perdonar. Yo tenía ya mis 4 hijas, las 4 mayores, cuando fue que Dios verdaderamente comenzó a tratar en mí, en el área del perdón. Yo pensé que había perdonado porque yo ignoraba, porque yo no deseaba el mal, porque yo no quería hablar del tema, porque yo simplemente caí en un punto en mi vida donde yo aún a Dios le decía, trata conmigo, pero en esta y esta y esta área, no. Yo le ponía límites a Dios, como que yo podía controlarlo. Y parecía que todo iba bien. Parecía, pero a Dios no podemos engañar. Y yo recuerdo una vez yendo a este servicio cuando me llaman, y yo, ay, me van a dar palabra, ok. Y cuando paso, lo que Dios me dijo a mí fue, ten cuidado, porque lo que tú llevas por fuera no es lo que está por dentro. Yo quiero tratar desde tu interior. Y yo sabía de lo que Él me estaba hablando. Y todavía sí lo ignoré. Y seguí viviendo como que mi vida estaba bien. Mi vida estaba en orden. Y luego comencé a pasar procesos difíciles, bien difíciles en mi vida. Me acuerdo que me fui para la Florida tratando de huir de la voluntad del Señor. Y allá Dios comenzó a tratar conmigo. Una pastora sin conocerme me dice, Dios te trajo a ti desde Massachusetts. Y aquí Dios te va a meter en el horno de fuego. Y de aquí tú vas a salir diferente. Cuando Dios te regrese a Massachusetts, tú no vas a ser la mujer que llegó aquí. Y en ese proceso, Elena, fue que yo comencé a revivir el abuso de mi niñez. A revivirlo. Y cuando te digo revivirlo, es que yo a veces durmiendo podía sentir el dolor del abuso. Me levantaba asustada. Y yo no entendía que era Dios tratando de abrir una herida que yo había tapado para Él sanarla. Y ahí Dios comenzó a tratar conmigo y comenzó a decirme, tú no has perdonado, tú no has perdonado. Sí, porque muchas veces uno de manera consciente cree que perdonó, Sí. pero todo te Está, queda registrado en el subconsciente. Correcto. Inclusive hay mujeres que de repente un olor de un perfume, ya eso Te lleva. te lleva A una náusea le da a las personas. Y le cambia Sí, su... lo rechazan automáticamente. Ujú. Y ahí O fue una que Dios comenzó a comida, tratar conmigo. o- Sí. Entonces ahí Dios comenzó a enseñarme. Literalmente yo pude verlo mientras oraba una herida.
podrida. Y veía la mano, porque lo pude ver, fue una experiencia que viví, que esa mano venía y abría. Y cuando abría esa herida, comenzó a salir podridumbre de ahí. Pus, sangre, huelía mal. Y él me decía, así está tu corazón. Me sirves, me adoras, yo te uso, tú vas a la iglesia, tú no estás pecando, pero mira cómo está tu corazón. Pero de manera consciente, tu corazón estaba así. No consciente, no consciente. O sea, en ese momento yo fui confrontada con algo que yo estaba negándome a mí misma. Yo estaba convencida que yo había perdonado. Pero yo no podía hablar del tema sin llorar. Yo no podía hablar del tema sin perder el sueño por varios días después que yo hablaba del tema. Y eso eran señales pequeñas de que todavía había algo. Tú habías barrido y habías... Se veía la foto. mugre, tú la pusiste debajo de la alfombra. No podía ver fotos de mi infancia porque inmediatamente creaba algo en mí, dentro de mí. Entonces Dios comenzó a tratar conmigo en el perdón, donde yo entendí que yo he cometido muchos errores como mujer, como madre, y si Él ha sido fiel y me ha perdonado a mí sin yo merecerlo, ¿quién soy yo para no darle el perdón a otra persona? Yo comencé a entender que atrás de todo esto está el enemigo, como te digo, el pecado que ha venido a la vida del hombre. Y claro, el hombre tiene la opción, dejo que el pecado entre o no entre. Mucha gente lamentablemente hacen mal sin sentir ni siquiera culpabilidad. Hay otras personas que hacen el mal porque no han sanado ellos mismos. Y yo comencé a entender ciertas cosas donde ya yo no quería ser el juez. Ya yo no quería ser esa persona que decía, aquel lo hizo porque está lleno de... Ponerle labels a las personas. Yo no quería ser esa persona poniendo labels, porque a mí los labels que me pusieron en mi vida me marcaron. Y yo comencé a soltarle al Señor y yo comencé a decirle a Dios, trata conmigo, háblame, ¿a quién tengo que perdonar? Y comencé yo en mi casa a escribir cartas a personas, a nombres que me venían a la mente. Te perdono si no puedo verte físicamente, y comencé a orar por esa persona en esa semana. Y comencé poco a poco a liberarme. Fue un peso que a mí se me quitó de encima tan grande, Elena, que yo físicamente podía sentir el peso en mis hombros. Y yo poco a poco comencé a sentir como esa carga se iba de mí. ¿Y qué sentiste el perdonar a tu padre? ¿Perdonaste a tu padre realmente? Con él fue más difícil porque siendo mi papá siempre sentí, yo le tengo cariño, le tengo respeto, pero a la misma vez siempre había ese ¿por qué? ¿Por qué? Y llegó un momento donde cuando le entregué todo esto a Dios, yo no quería entender el por qué, yo no quería saber el por qué, yo simplemente quería sanar y olvidar y dejar que Dios fuera el que se encargara del resto. Fui probada en esa área porque tuve que hablar con mi papá y tuve que expresarle cómo yo me sentía. Y para no hacerlo muy largo, Dios es tan lindo que hace unos meses yo comencé de nuevo a hablar con mi papá. Y mucha gente me dice, pero Heidi, ¿cómo? Bueno, Dios puso en mi corazón que le mandara un mensaje de texto a ver cómo él estaba con su salud, porque escuché que él estaba enfermo. Y como te digo, perdonar sin olvidar, estoy de acuerdo, porque lo perdoné, pero me protejo a mis hijas. Entonces le mando mensajes, pero hay muchas áreas donde no tiene acceso. Como muchas personas que me han lastimado, donde si te veo en la calle, Dios te bendiga, quieres un café, te lo compro, yo no tengo problema. Pero de ahí a traerte a mi casa a beberte el café es muy diferente. Pero ¿cómo está él ahora? ¿No tiene cargo de conciencia? ¿Él no te pidió perdón? Sí, él sí me pidió perdón. Cuando yo escribí el primer libro, él sí me pidió perdón. Él sí lloró, él sí se arrepintió, él fue a la iglesia en ese momento. Luego volvió a caer en ciertas cosas, problemas que él tiene. Y hace como un año volví a preguntar por él a mi hermano. Y él me dijo, mira, pues fíjate, está yendo a la iglesia, esto y lo otro, no tenemos mucha comunicación con él. Y era tan grande el sentir en mi corazón que sé que es Dios, que me decía, escríbele. Él puede ser libre a través de ti. Y yo no quería. Hasta que hace como 2 meses en el trabajo, caí en un llanto que tuve que ir al baño de mi trabajo. Y él decía, ¿pero qué es esto? Me dijo, escríbele. Quizás a través de ti él va a encontrar salvación y liberación completa. Al final del día eso es lo que a todos nos importa, ¿verdad? Sí, eso. Y le escribí. Y me estuvo bien raro porque lo primero que me dijo fue, Dios siempre ha escuchado tus oraciones. Me dijo, gracias, porque sé que nunca has dejado de orar por mí. Y a mí eso me llenó de satisfacción, porque yo pudiendo dar lo que he recibido, yo preferí dar el amor que yo he recibido, que es el amor de Dios, que no me lo merezco. Y es lo que quiero dar. Y es lo que quiero proyectar.
Y eso me ha dado, te digo, una paz, una tranquilidad. Donde a veces él me escribe, mi niña, mi hija hermosa, Dios te bendiga. Y al principio era extraño escucharlo, pero se siente bien saber que a pesar de todo, tú sabes, soy su hija. Soy su hija y él se ha arrepentido y el cambio en estos meses que he visto, en la manera en que él me habla, en la manera en que él se expresa muy diferente a lo que era hace unos años atrás cuando traté de comunicarme con él. En ese momento yo entendí que él no estaba sano y corté inmediatamente. Pero ahora puedo ver algo completamente diferente en él. Diferente. Y he sentido esa paz. Que Dios, ¿tú crees que esa persona realmente tiene sanación? ¿Tú crees que Dios perdone realmente a esas personas? Yo estoy convencida. No tengo duda. Te digo más. Creo que van a haber muchas sorpresas. La Biblia dice que van a haber muchos un día que vamos a estar frente a Él y le vamos a decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, porque vivimos en santidad, aparentando, nuestro corazón lleno de maldad. Dios lo conoce todo y Dios le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero van a haber personas como aquel que estaba al lado de Jesús, que murió en la cruz y le dijo en sus últimos momentos, Padre, perdóname. Y que Dios le dijo, nos vemos en el paraíso. Nos vemos en el paraíso. Pero entonces, ¿y qué tú piensas de las iglesias que muchas veces están conscientes de que están pasando esa clase de abusos dentro de las iglesias? No solamente abusos hacia menores a nivel sexual y eso, sino también abusos de pareja físicos y eso. Y ellos lo tapan el sol con un dedo solamente para que no se sepa que dentro de las iglesias están pasando esas cosas. La iglesia es un lugar que es un hospital. Es un lugar donde llegamos rotos y Dios nos hace nuevo. Entonces, hay todo tipo de gente en la iglesia. Y esperar perfección en la iglesia es un poquito como fuera de la realidad. Con esto dicho, el querer tapar el sol con un dedo está mal. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí pienso que, como la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lamentablemente estamos enseñando a las personas a vivir de apariencias. Estamos enseñando a las personas a vivir escondiendo quiénes somos en realidad, donde si yo digo estoy pasando un problema matrimonial, me ponen un label de que, ay, espérate, esta mujer está en pecado. O si el hombre dice, tengo tal debilidad en mi vida, en vez de tratar con él para que sea libre y crezca, simplemente, mira, no hables de eso. Sí. Entonces ese es el problema, que lamentablemente estamos tapando cosas. Por eso Dios trató conmigo, donde esa curita que yo tenía ya no iba a servir por mucho tiempo. Con el tiempo, los frutos comienzan a hablar de ti. Comienza a salir el mal olor, comienza a salir, si lo comparamos con una herida que se está pudriendo. Entonces, vivir de apariencia es fácil, pero algo que a mí me ha dado la paz, especialmente en este tiempo que Dios me dijo, calla y no te defiendas, es saber que hay uno que todo lo ve y todo lo conoce. Y que ante Él no hay nada oculto, Elena. No, y debajo del cielo. Y le vamos a dar cuenta. Si hay pastores, hay líderes, ministros o lo quien sea, o aún maestros en las escuelas públicas que tapan el abuso, ellos le van a dar cuenta a Dios por eso. Ellos le van a dar cuenta a Dios por eso. No estoy de acuerdo. Algo que siempre Dios ha puesto en mi corazón es hablar con la verdad, donde el abuso pasa dentro y fuera de la iglesia, donde el abuso pasa a todo tipo de edad, donde, como te digo, creo que tenemos que crear conciencia. Es algo donde yo estoy trabajando en esto para poder darle ayuda a otras personas, porque Dios no nos llamó a esclavitud. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que nos llamó a ser libres en Él. Y hay cosas que simplemente, tú sabes, no podemos ignorar y tapar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así es. El otro día me salió un TikTok. Tú sabes que hay países donde está aprobado el que niños se casen con adultos. Claro. Y había un matrimonio de una niña de 10 años casándose con un hombre de 48 años. Entonces, yo creo que yo lo que pienso es que las leyes regularizan eso, pero si eso fuera realmente algo que no tuviera ninguna penalidad a nivel de que lo metan a la cárcel, yo creo que, ¿tú sabes la cantidad de hombres que estuvieran casándose con niñas? Claro, porque acuérdate que hay en el corazón de la persona y hay mucha maldad.
Hay mucha Pero ¿y el maldad. daño físico que le hace eso a una niña? Físico y emocional. Porque el daño físico es uno, pero el daño emocional es algo que es aún más difícil recuperarse. Pero vuelvo y digo, podemos sentarnos aquí y simplemente quejarnos y decir que injusticia, yo viví así. Todo era injusto, porque era injusto. Sí. Y llegó un momento donde Dios me llevó a diferentes escenarios en la Biblia donde parecía ser injusto, pero sin embargo en todas las áreas podemos ver la mano de Dios. Por ejemplo, la historia de Esther, cuando iban a ahorcar a su tío. Wow, sí. Todo apuntaba a que él iba a ser ahorcado. Y qué injusticia. Qué Porque injusticia. Esther cayó. Qué injusta. Nadie habló. Qué injusto. Pero algo que yo aprendí es que Dios siempre llega a tiempo. En el último minuto, en el último momento, ¿qué fue lo que terminó pasando? Dios llegó. Dios llegó y la historia cambió completamente. Así que cada quien le va a llegar el momento. Vamos a darle. Y no es que digo, ay, que le llegue la venganza, no. Pero sí sé que en el momento dado todos vamos a dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Y de manera individual. Individual. Wow, Individual. Heidi. Wow, Individual. de verdad que tienes tanto que comunicar. Amén. Tienes tanto. Y como tú dices, pues todo lo grande, todo lo hermoso, todo lo bello pasa por un proceso. Claro. Incluyendo el diamante. El otro día Yes. estaba yo escuchando la historia del proceso que debe de pasar para que salga ese hermoso diamante. Exacto. Exacto. Y tú eres un hermoso diamante Gracias. que se vio como una piedra durante toda su infancia Yes. y parte de su crecimiento. Sí. Pero es que como yo te veo a ti ahora mismo, y de Gracias. verdad, y aún así tienes esa voz de decirle a la mujer, sí, se puede, sí, se puede perdonar, no importa el proceso que esté pasando, tu luz puede llegar. Claro que sí. Te admiro muchísimo y te respeto, me quito el sombrero. Y yo sé Gracias. que al igual que yo, hay mucha gente allá afuera que está aprendiendo bastante de ti. Todos los días aprendemos algo nuevo. Yo Así todavía es. estoy en Pero la no, rueda. no es lo mismo aprender o no es lo mismo hablar o sea, de algo que tú has vivido. Sí. Y has sido muy valiente. Sí. Gracias. Has sido muy, muy, muy valiente. Gracias. Te agradezco infinitamente la oportunidad que nos diste nuevamente aquí en Nos Dio Pa' Esto de Gracias a ti por escucharte. invitarme. La verdad es que eres, o sea, hablar contigo es exquisito para mí. Gracias. Yo vengo como Gracias. los niños, como una esponja, de aprender de ti. Te lo agradezco. Y eso que hablamos como media Muy hora poco, antes sí. media hora antes del Sí. podcast. Hablamos muchísimo, pero te lo agradezco de verdad. Y si tienes algo más que decirlo, el micrófono es tuyo. Bueno, lo único que puedo decir para terminar, ¿verdad? Es que aprendamos a amar, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a ser pacientes. Primero con nosotros mismos y luego con las personas que nos rodean. A veces somos bien rápidos en juzgar, señalar y muchas veces ser duros con nosotros mismos. Es algo que a mí me afectaba porque yo todo lo proyectaba. Si alguien me hace daño es porque hay un problema en mí. Y cuando yo comencé a entender quién yo soy en Dios, quién Dios ha dicho que yo soy, y comencé yo misma a sentarme, a hacer una lista. Las personas dicen que yo soy esto, pero en realidad, ¿quién es Heidi? Yo pude ser libre. Y creo que es algo bien bonito, donde, como yo te decía, por lo menos tú aceptas las cosas que están mal. Es algo lindo tener la capacidad de autoexaminarnos y trabajar en esas áreas que sabemos que están mal, porque no somos Así bobos, sabemos que nos afectan. Y tratar a las personas, yo siempre le he dicho a mis hijas, traten a los demás como ustedes quieren ser tratadas. Y eso no siempre te va a garantizar que te van a tratar de la misma manera, pero por lo menos te va a dar la conciencia y la paz y la tranquilidad de que tú estás haciendo lo correcto, aunque no recibas lo mismo a cambio. Y depositar todo en las manos de Dios. Te puedo decir que no hay lugar más seguro que en las manos del Señor. No hay lugar más grande. No hay lugar más grande. dice la canción. No hay lugar más grande, no hay lugar más seguro. O sea, no hay nada mejor que simplemente, mira, rendirnos. Wow. Y lo que no entendemos,
algún día hará sentido. Así es. Bueno, hay muchas preguntas que Muchas. Yo tengo una tengo lista la grande. oportunidad de tener Oh, sí. a mi Dios al frente, si hay unas cuantas preguntas que Somos quisiera dos. hacerle. Señora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en todo este proceso. Amén. Muchísimas gracias, Heidi, por estar aquí Gracias. conmigo y con toda nuestra Es gente un de Nos Dio placer. Pa' Esto. Señores, suscríbanse, comenten, compartan. Gracias a la gente. Mira, República Dominicana están bien activos con Nos Dio Pa' Esto. Le mando un beso y un abrazo a mi amada República Dominicana, México, Perú, Amén. Chile, Ecuador, Venezuela. Qué bendición. Oh, sí, Paraguay, Uruguay, España. Tenemos personas que nos están escuchando desde Madrid. Wow, gloria a y Dios. sí, estamos muy contentos con todo lo que está pasando con Nos Dio Pa' Esto. Así que gracias, le mando un beso y un abrazo. Nos dio pa' Bendiciones. esto Bye. un podcast con Elena Rodríguez. Aquí hablaremos de todo y compartimos emoción. Aquí reiremos sin parar. Aquí lloraremos.